Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buena vibra. Yo por aquí emocionadísima de estar de vuelta con ustedes. Y como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que honestamente ha generado mucha conversación, mucha especulación y, bueno, vamos a decirlo, también un poco de drama. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de ese adiós que, al parecer, es definitivo. Además, tenemos una nueva novia en el horizonte. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo esto, desde el anuncio hasta los detalles más jugosos que hemos podido recopilar. Antes de empezar de lleno, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a que este canal crezca y a que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas, por las noticias de farándula y por, en general, todo este mundo que nos encanta. Así que, ¿qué esperan? Denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Empecemos por el principio. Como saben o como seguramente ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the Air, fueron, en su momento, la pareja del momento. Su romance en la vida real, después de tanta química en la pantalla, nos hizo soñar a todos. Eran guapos, talentosos y juntos parecían la pareja perfecta. Durante un tiempo todo fue miel sobre hojuelas, fotos románticas, declaraciones de amor, apariciones públicas. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida, y sobre todo en el mundo de la farándula, las cosas no siempre salen como uno espera. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular hace un tiempo, de manera sutil, con menos apariciones juntos, menos interacciones en redes sociales, y con el tiempo, la confirmación llegó. Ni ellos ni sus representantes dieron una explicación oficial clara, pero se filtraron varias versiones, desde diferencias de agenda hasta problemas de compatibilidad. La verdad, como suele pasar, probablemente esté en algún punto intermedio. Lo importante es que al final, la relación llegó a su fin. Y como dicen, lo que pasó, pasó. El adiós de Hande, al menos en lo que respecta a la relación con Kerem, es definitivo. Y aquí es donde entra la nueva información. Porque, como ya sabrán, Kerem Bürsin ha rehecho su vida sentimental. Y aquí es donde el tema se pone interesante. Los rumores comenzaron a sonar con fuerza, y las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Quién es la nueva conquista de Kerem? ¿Es alguien del medio? ¿Es una persona ajena al mundo del espectáculo? Pues bien, señoras y señores, la afortunada es Debrim Özkan. Sí, la actriz Debrim Özkan es la nueva novia de Kerem Bürsin. Y aunque al principio la noticia sorprendió a muchos, ya que la relación se había mantenido en secreto, la confirmación llegó por diferentes vías. Fotografías, vídeos, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos hay una relación. Debrim Özkan es una actriz turca muy conocida, especialmente por su papel en la serie Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Tiene una trayectoria sólida en el mundo de la actuación, y es reconocida por su talento y belleza. Con una carrera estable y una personalidad muy querida por el público, Debrim parece ser una excelente elección para Kerem. Y por lo que hemos visto en las pocas fotos que han publicado y que los medios han conseguido, parece que están muy felices juntos. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el público ante esta nueva relación? Pues, como suele pasar, las reacciones son diversas. Hay quienes están contentos por Kerem, deseándole lo mejor y esperando que esta nueva relación sea duradera y feliz. Hay quienes, por otro lado, aún sienten nostalgia por la relación con Hande, y quizás les cueste un poco aceptar esta nueva etapa. Y por supuesto, están los curiosos que quieren saber todos los detalles, desde cómo se conocieron hasta cómo es su día a día. Y hablando de detalles, vamos a ver qué sabemos de esta nueva pareja. Por lo que hemos podido investigar, parece que la relación de Kerem y Debrim comenzó a fraguarse hace algunos meses. Se conocieron en el set de filmación de una serie y rápidamente conectaron. La química entre ellos, según cuentan, fue inmediata. Al principio intentaron mantener la relación en secreto, pero, como suele pasar, los paparazzi hicieron su trabajo y las fotos comenzaron a circular. Lo que sí sabemos es que están intentando llevar su relación de la manera más discreta posible.
No hay declaraciones estridentes ni demasiadas fotos en redes sociales. Parecen estar disfrutando de su tiempo juntos, conociéndose y simplemente viviendo su relación sin presiones. ¿Y saben qué? Me parece una actitud muy sana y muy inteligente. En un mundo como el de la farándula, donde la privacidad escasea, es importante proteger lo que uno tiene y disfrutar de la intimidad. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta nueva relación? Pues es imposible saberlo con certeza. Solo el tiempo dirá cómo evolucionan las cosas. Pero por lo que hemos visto parecen ser una pareja que se complementa bien, con intereses comunes y con ganas de disfrutar el uno del otro. Y aquí es donde entra el nuevo capítulo que mencionaba en el título. Con Kerem iniciando una nueva relación, podemos decir que se abre un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que sin duda traerá nuevas experiencias, nuevos proyectos y, esperemos, mucha felicidad. Y hablando de proyectos, ¿qué viene para Kerem y para Debrim en el ámbito profesional? Pues ambos tienen mucho por delante. Kerem, como siempre, tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su carrera es muy sólida y sigue creciendo. Debrim, por su parte, continúa trabajando en proyectos importantes, demostrando su talento y consolidando su posición en el mundo de la actuación. Así que podemos esperar verlos brillar en nuevos proyectos y seguir disfrutando de su talento. Ahora, quiero hablar un poco sobre la reacción del público ante todo esto. Como dije antes, las opiniones son variadas. Hay quienes se han alegrado por Kerem y le desean lo mejor. Hay quienes, quizá, aún sienten nostalgia por la relación con Hande. Y por supuesto, están los curiosos que quieren saber todos los detalles. Es normal que haya diferentes reacciones. Al final, todos tenemos nuestras propias opiniones y nuestros propios sentimientos. Lo importante es respetar la decisión de cada persona y desearles lo mejor en sus nuevas vidas. Y sobre todo, recordar que la vida sigue, y que siempre hay nuevas oportunidades para ser felices. Y hablando de felicidad, quiero destacar algo importante. Kerem y Debrim, al parecer, están muy felices juntos. Y eso es lo más importante. Verlos sonreír, verlos disfrutar de su tiempo juntos, es lo que realmente importa. Porque al final, lo que todos buscamos es la felicidad, el amor y la compañía. Y si ellos lo han encontrado, qué bueno por ellos. Ahora hablemos un poco sobre Hande. ¿Cómo está ella? ¿Qué ha sido de su vida? Pues bien, Hande por su parte también está enfocada en su trabajo y en su vida personal. Ha estado participando en diferentes proyectos, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y como siempre la vemos radiante, feliz y enfocada en sus objetivos. Es importante recordar que ambas partes, Kerem y Hande, han decidido seguir caminos separados. Y eso es lo que debemos respetar. Cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad. Y al final, lo importante es que ambos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Así que en resumen, tenemos un adiós definitivo a la relación entre Kerem y Hande. Pero al mismo tiempo tenemos un nuevo capítulo para Kerem, con una nueva novia, Debrim Özkan, y con un futuro lleno de posibilidades. Es un momento de cambios, de nuevos comienzos y de seguir adelante. Y como siempre en el mundo de la farándula todo puede pasar. Estaremos atentos a las novedades, a los nuevos proyectos y a las sorpresas que nos depare el futuro. Ahora, para finalizar, quiero resumir rápidamente los puntos clave que hemos discutido hoy. Primero hablamos sobre el adiós definitivo de Kerem y Hande. Una relación que, como todas, tuvo su principio y su fin. Segundo, dimos la bienvenida a la nueva novia de Kerem, Debrim Özkan, una actriz talentosa y querida por el público. Tercero, exploramos las reacciones del público ante esta nueva relación, y entendimos que las opiniones son diversas, pero que lo importante es desearles lo mejor. Cuarto, hablamos sobre los proyectos futuros de Kerem y Debrim, y sobre sus planes para el futuro. Quinto y muy importante, recordamos que tanto Kerem como Hande han decidido seguir sus caminos por separado y que debemos respetar sus decisiones. Y por último, hablamos sobre la importancia de la felicidad, del amor y de disfrutar de la vida. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este chismecito. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad.
Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias en la caja de comentarios. Me encanta saber qué piensan. Y ahora, como siempre, les dejo un llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, por favor, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de las series turcas y de los chismes de farándula. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.